Bien, ¿qué tal otra vez? Muy buenos días, bienvenidos a otra media hora informativa aquí en Canal N. Está con ustedes Cristian Futbalker. A continuación les presentamos declaraciones ofrecidas esta mañana en CPN Radio de Sergio Salas Villalobos, presidente de la Corte Superior de Lima, también del congresista Antero Flores Arauz y de Walter Albán, todavía defensor del pueblo. Vamos a verlas. Algunos proyectos de ley referidos a una posible amnistía para los militares que participaron en el objetivo de Huantas, ¿es de alguna manera una interferencia política respecto a la labor que cumple el Poder Judicial sobre este tema? Bueno, yo considero de que no podemos hablar de interferencia política si es que el Congreso está haciendo una función netamente legislativa. El Congreso tiene toda la facultad de dictar leyes, de dictar normas, y si considera de que hay que tratar el tema de una manera política, bueno, es su función. Los jueces únicamente aplicamos la ley, aplicamos la norma y la Constitución fundamentalmente. Entonces, si es que el Congreso emite una ley de amnistía, evidentemente está ejerciendo una facultad constitucional. Pero usted durante la semana ha indicado de que existen presiones políticas abiertas que buscan interferir en las decisiones del Poder Judicial. Sí, definitivamente lo sigo sosteniendo. No necesariamente puede venir esto del Congreso. Que haya una calificación de un hecho judicial como si fuera un hecho político, ya implica pues una acción de tipo con repercusión política, ¿no? Hay que tener en cuenta también de que en los últimos tiempos sí está ya dando otro tipo de lectura al acontecimiento. El hecho que el Poder Judicial en los últimos tiempos ha estado reclamando una autonomía de poder, ha estado reclamando una posición presupuestaria importante para salir de esta crisis, hace ver como que el Poder Judicial está ya teniendo una verdadera significación como poder del Estado. Y estas reacciones que han venido no necesariamente del Congreso, sino más bien del Ejecutivo, tratando de mediar quizás un poco la imagen ante el descrédito o ante la baja popularidad que tenían las encuestas, puede significar también dar una lectura de tipo político, ¿no? Ahora, hay una cosa, la decisión del fiscal de detener a los comandos que participaron en la revolución chavina de Huantas ha sido cuestionada, pero es viable. Ahora, también el tema de la amnistía. Si procede una amnistía para los militares que han participado en el operativo, ¿también procedería la amnistía para aquellos que son autores intelectuales, es decir, Montesinos, Humanas Curra y otras personas más? Hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de la norma. Precisamente uno de los problemas que tenemos en este momento con la ley que dictamina o que determina la aplicación de las medidas limitativas es precisamente eso. Es una ley que se dio para una situación determinada, es un marco de referencia legal muy estrecho para el juez no puede moverse mucho dentro de ese tipo de posiciones, y evidentemente una ley apresurada puede traer inconvenientes como este. O sea, no toda ley puede ser justa, no toda ley puede prever todas las situaciones. Entonces aquí entran otros aspectos, que ya la calificación de un hecho judicial investigado por el juez, con otros elementos, no solamente la ley, también principios generales del derecho. ¿Usted preferiría que el Congreso no discuta un proyecto de ley de estas características y que el tema quede específicamente en el ámbito judicial? Bueno, yo como juez considero que debe seguir un tratamiento judicial porque ya está en terreno judicial. Yo no puedo pronunciarme sobre las acciones que pueda emitir el Congreso definitivamente, y si es que esta ley que se está comentando y que se va a expedir es para solucionar un problema con efecto social y trascendencia política, yo no puedo entrar en ese terreno, es una facultad exclusivamente del Congreso. Doctor Flores, el señor Salas ha manifestado que el Congreso sí puede dar opiniones con respecto a este tema porque está en sus condiciones. El día de hoy salió un comunicado en los diversos diarios del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dando cuenta que el ministro de Defensa dar una opinión ha interferido en este proceso del Poder Judicial. ¿Cómo se podría tomar esto? Miren, como lo decía antes en la entrevista en CPN, yo creo que estamos en un gran exceso, en un ambiente de gran exceso de sensibilidad y de susceptibilidad. Yo creo que cada poder del Estado tiene su función, y cuando cada poder del Estado ejerce su función, no tienen por qué mortificarse los demás. Decía, por ejemplo, que cuando el ministro de Defensa sale con toda razón
a defender a su gente y a decir, oigan, tengan prudencia y tengan tino, porque me pueden estar desmotivando a mi gente de élite, que la estoy necesitando porque hay rebrotes terroristas. Y luego agrega, es inaceptable lo que ha hecho el Poder Judicial. Allí evidentemente se fue de boca, pero es entendible dentro de la situación general. No le está diciendo al Poder Judicial, modifica tu resolución. Yo no le veo el inaceptable, sino dentro del contexto de lo que se estaba viendo y dentro de una opinión. Pero las resoluciones judiciales, te gusten o no te gusten, se acatan. ¿El Poder Judicial qué hace? El Poder Judicial hace lo que es su función. Ha recibido la Fiscalía unas denuncias. El Congreso dio antes una ley de investigaciones preliminares. Dentro de esas investigaciones preliminares, la Fiscalía, después de estar en proceso esta investigación preliminar, considera dentro de sus atributos que puede solicitar una detención preliminar y lo hace, es su ejercicio de su función, y el Poder Judicial tiene que resolverlo, y lo resuelve en un plazo mínimo de un día, en que yo también entiendo a la juez. Quizás actuó en la forma de facilismo, pero tenía solo un día, y hay que comprenderlo. Por último, cualquier resolución que se expida siempre es impugnable, siempre hay una segunda instancia. En el Perú tenemos el beneficio de la doble instancia. Entonces siempre hay posibilidades de modificar cualquier exceso y por eso no nos tenemos que mortificar. Y por último, el Congreso de la República. El Congreso de la República da normas y dentro de las normas que puedes pedir, puedes sancionar una ley de amnistía. Lo que tenemos que clarificar, pero muy al dedillo, es que esto sea para los comandos que han luchado contra el terrorismo, que esto no vaya a ser extensivo a quienes pudieran haber ingresado después y que hubieran hecho ejecuciones judiciales, o a quienes hubieran dado otro tipo de órdenes que pudieran ser contrarias a los derechos humanos. Entonces hay que definir muy claro, uno, el Congreso tiene el derecho de dar amnistía, y dentro de ese derecho de amnistía ser muy precisos para no pasar la línea que pueda significar dar un marco de impunidad a quienes hubieran dado, a quienes pudieran haber delinquido, sino dar un marco de tranquilidad a quienes, habiendo defendido a la patria, habiendo sido escudos contra el terrorismo, habiendo recobrado la Embajada de Japón, no sean en estos momentos tan difíciles para el país objeto de procesamientos que siempre son incómodos, siempre son fastidiosos y siempre ponen en duda inclusive tu propio nombre, tu prestigio bien ganado, etcétera, y te están poniendo además a la palestra pública a ti y a tu familia. Una amnistía, en este caso aprobada por el Congreso, de alguna manera no afecta todo el trabajo que ha venido realizando la Comisión de la Verdad, puesto que la Comisión de la Verdad precisamente tiene que ver todos esos aspectos. Miren, yo creo que la Comisión de la Verdad debería privilegiar dos cosas. Uno, buscar las causas de la violencia en el Perú, determinar cuáles han sido esas grandes causas y cómo poder superarlas para lo que hemos vivido no vuelva a acontecer. Y dos, a mi criterio, el tema de cómo nos reconciliamos todos los peruanos. Yo tengo mis dudas respecto a si la función de la Comisión de la Verdad es solamente cargar a un lado a quienes han sido los que han reaccionado contra las acciones terroristas, y si la función de la Comisión de la Verdad es privilegiadamente estar abriendo tumbas, fosas, etcétera, como si fueran guaqueros. Yo tengo ahí, disculpen, mis reservas. Doctor Albán, usted tenía una posición referida a este tema de la elección que llega respecto a los militares, pero la Comisión de la Verdad precisamente ha tenido un pronunciamiento contraria a la posibilidad de una amnistía para los militares. ¿Cuál es su posición? No, lo que yo he señalado es que a mí, como creo que a la mayoría de peruanos y peruanas, nos sorprendió esta decisión
que hace la jueza a solicitud del fiscal provincial para ordenar una detención provisional. Creo que la libertad es un derecho fundamental, probablemente el más importante después de la vida. Y además, por las circunstancias especiales que rodearon el hecho del operativo Cholín de Huántar, era de esperar que solo en caso excepcional, y si esto resultaba absolutamente indispensable para efectos de la investigación que se está desarrollando, se pudiera haber adoptado una medida de esta naturaleza. Pero lo que repito ahora, porque lo acabo de señalar en la entrevista también con Enrique Castillo en CPN, nosotros no conocemos la resolución de la jueza, no conocemos los fundamentos que la jueza consideró y planteó para tomar esta decisión. Por tanto, lo que significa el respeto a las distintas funciones de los poderes del Estado y en este caso a la independencia de una juez que toma una decisión sobre la base de una investigación de 14 meses que ha conducido el Ministerio Público. Creo que por lo menos tenemos que ser cautos en eso y tampoco precipitarnos a decir que esto es absurdo, irracional o que no tiene ninguna trascendencia o significación. Yo creo que hay que manejar esto con prudencia. Acá hay un tema delicado, técnicamente muy complejo, que se conoce poco. Ha sido evidente a lo largo de estas discusiones en los últimos días de que nadie conoce la resolución, como acabo de señalar, pero también se manejaban leyes distintas, no había claridad respecto a cuál fue la norma sobre la base de la cual actuó la jueza. Se desconocían hechos acerca de hasta dónde han avanzado las investigaciones porque era propio de la reserva del proceso, de manera que hay una serie de aspectos que vale la pena que vayamos viviendo con todo cuidado y, como digo, tratando también de hacer un tanto pedagogía ante la opinión pública, que no se confundan las situaciones y que no estemos de alguna manera, quién sabe, involucionando en lugar de avanzar respecto a lo que es afirmar democracia en el país. Pero en todo caso la confusión está generando los distintos sectores del Estado al dar diferentes tipos de declaraciones, unos en contra, otros a favor. Eso de alguna manera confunde, ¿no? Yo creo que la situación es, como dije, delicada y compleja. Y como dice el dicho, no hay pregunta mal hecha, sino en todo caso mal respondida. Yo creo que cuando el ministro dice una cosa, cuando el Congreso convoca para que se presenten algunas explicaciones o informes sobre el asunto, etcétera, es parte también de una reacción natural, y creo que más bien lo importante es que el Poder Judicial se debe mantener en lo suyo, en su autonomía, en su independencia para decidir, y no entender estas manifestaciones como una presión que debe obligarlos a definir de una manera u otra lo que en rigor les corresponde hacer. Ya se ha señalado, lo acaba de decir el congresista Flores Arauz, si algo hay que rectificar aquí, los canales están previstos en el propio Poder Judicial, sea por el propio juez o por la sala, si hubiera una apelación en esta medida. Hace bien el Congreso al presentar proyectos de ley referidos a ese tema sin que antes el Poder Judicial haya tomado ya una sentencia respecto a la responsabilidad de los militares, puesto que todavía es un tema que no tiene una decisión final. Si se refiere a la amnistía, la posición de la Defensoría del Pueblo es clara en este asunto. La amnistía sería una mala señal hacia la opinión pública, independientemente de que el Congreso, en efecto, tiene todas las atribuciones para decidir cuándo otorga una amnistía, pero en este caso lo que se está investigando es la posibilidad, ojalá que eso quedara descartado, pero existe la posibilidad de que de pronto durante este operativo, más bien cuando concluye el operativo, se pudieran haber cometido graves crímenes contra derechos humanos. Entonces, esa situación en la que está en investigación, una amnistía podría más bien confundir las cosas, ¿no? Y echar sombra sobre una situación en la cual lo que quisiéramos es más bien rescatar los valores, lo positivo de todo lo que ha significado también esa actuación de nuestra Fuerza Armada. Y por otro lado, me parece que ya está claro en este momento, no solo en doctrina, sino a propósito del fallo de la Corte Interamericana en lo que toca el caso Barrios Altos, pero con alcance general, que una amnistía para esos efectos no tendría valor. Doctor Arban, los militares que están cuestionados en este caso pueden invocar la obediencia debida de parte de sus superiores que fueron obligados a actuar de esa manera. Bueno, ya también hemos señalado eso, la obediencia debida no permite utilizar esto como un argumento de defensa para evadir una responsabilidad, suponiendo que se identificara que se han producido estos graves crímenes, o sea, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales,
y por tanto las personas que son responsables de eso tendrían que ser sancionadas. No puede ser un atenuante. No, definitivamente la audiencia de vida no permite que se pueda llegar a violar derechos humanos. Doctor Salas, cambiando un poco de tema, el presidente Toledo ha dicho en España que la extradición de Fujimori, no es posible porque Montesinos todavía controla un 75% de jueces. Usted como presidente de la Corte Superior, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, primero yo creo que si hay ese tipo de afirmaciones habría que identificar, ¿no? Yo no creo de que sea eso correcto, no creo que sea exacto. Es más, estoy convencido que no lo es. Creo que actualmente los componentes del Poder Judicial ya se han identificado con una corriente ideológica política institucional bastante bien definida. Y por otro lado, quienes están juzgando estos casos especiales son jueces que tienen una trayectoria profesional dentro de la judicatura y una formación social bastante firme. Son jueces de primer nivel, como son en la mayoría actualmente los jueces titulares en el Poder Judicial. Hay excepciones, evidentemente, ¿no? Pero creo que no son la mayor parte. Y hablar del 75% de jueces controlados por Montesinos me parece un exceso, pues, totalmente desmedido. Quisiera agregar sobre lo de la amnistía y lo que dice mi amigo Walter. La amnistía indiscutiblemente es una prerrogativa que puede dar el Congreso. Si bien es verdad, para casos emblemáticos como Barrios Altos, hay una determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le resta validez a las amnistías anteriores y como Corte Supranacional ordena proseguir o reabrir los procesos que se suponía concluidos, eso es para ese caso, que fue diferente. Barrios Altos y La Cantuta fue diferente. Fueron operativos para ultimar personas y no una recaptura como fue la retoma de la Embajada del Japón. Son situaciones diferentes. Y cualquier amnistía que pudiera dar el Congreso de la República dentro de sus atribuciones, decisión además que es opinable como cualquiera, igual como las resoluciones judiciales son opinables y cualquiera puede criticarlas, las resoluciones de la Defensoría del Pueblo lo son, las leyes y resoluciones legislativas que pide el Congreso también, al igual como las disposiciones del Ejecutivo. Todos tenemos el derecho a expresarnos, pero si el Congreso emite una norma para respaldar, para terminar el asunto, para quitarle esta falta de tranquilidad a quienes fueron los que intervinieron en la parte no cuestionada, en la parte legítima del operativo Chavín de Huántar, hay que distinguirlo de quienes pudieran ser autores intelectuales o hubieran dado otro tipo de órdenes a otro personal que pudo haber ingresado después. Entonces ahí hay que hacer una distinción y señalar cuál es el límite para que una cosa sea dar tranquilidad y preservar el orden y otra cosa para que no constituya impunidad a quienes pudieran haber asesinado, ¿no? Yo quisiera comentar lo que acaba de señalar el congresista Flores Arauz, con 3 puntos muy concretos. En primer lugar, creo que nada nos agradaría más, nos haría sentir mejor que al concluir estas investigaciones se pudiera descartar de que se han cometido delitos contra los derechos humanos. Y que más bien todo esto fue parte de un operativo y las consecuencias naturales de un operativo de esta naturaleza y por tanto allí debiera quedar resuelto el tema. Y por tanto la mejor vía es la vía jurisdiccional, para que concluyan estas investigaciones, independientemente, como repito, que tiene que revisarse con todo detalle esta decisión de la detención preventiva de los efectivos que hoy día tienen esta orden de captura, ¿no? Pero si algo echó luces sobre, digamos, las bondades del operativo en su momento, no ha sido lo que se acaba de producir con esta decisión. Fue que el año 97, cuando se produjo el operativo, y cuando se quiso averiguar qué podría haber ocurrido, y ya salían los primeros testimonios de que aparentemente algunos que se habían rendido habían sido asesinados después, etc., se negó el gobierno en redondo a dar información sobre eso. La Defensoría del Pueblo solicitó incluso a pedido de los familiares que se pudieran identificar a los cadáveres para que pudieran enterrar pues a sus familiares. Se negó la identificación de cadáveres, se negaron a entregar a través del fuero privativo militar los protocolos de autopsia, las necropsias.
enterraron clandestinamente esos cadáveres en distintos cementerios. Todo eso no se debió haber permitido, pero estábamos en una situación en la que no había democracia. Entonces no se podía conseguir lo mínimo, la información. Entonces esto tenía que ser materia de una investigación, necesariamente. Y si bien es verdad que el caso Barrios Altos tuvo una sentencia para el caso Barrios Altos, hubo una sentencia posterior, una sentencia declaratoria en la cual la consulta que la Comisión Interamericana le hace a la Corte Interamericana fue específicamente los efectos de esta sentencia respecto a la invalidez o ineficacia de las amnistías. ¿Se refieren únicamente al caso de Barrios Altos o es una definición de carácter general? Y la Corte responde: en todos los casos en los cuales hay violación de derechos humanos, entonces las amnistías no pueden ser eficaces. De manera que me parece que por varias razones sería mejor que el Congreso no insistiera en una amnistía. Creo que la amnistía no ayudaría porque no tendría eficacia si es que se llegan a comprobar que han habido aquí delitos muy graves de violación de derechos humanos que no forman parte del operativo. Y por otro lado, porque de todas maneras no sería esto eficaz. Y creo que la señal ante la opinión pública, ante la ciudadanía, no sería la mejor. Si queremos construir democracia tenemos que andar con mucha prudencia, cuidado, pero afirmando valores y castigando, sancionando aquellos que más bien son los contravalores, y creo que la impunidad es uno de ellos. Pero la eficacia sí sería para quienes no han incurrido en actos contra los derechos humanos, porque son el comando. Eso sería para los otros, y el Congreso, lógicamente, no pretende de modo alguno dar una coraza y un escudo a quienes pudieran haber delinquido, sino a quienes actuaron con todo el patriotismo digno de la causa que estaban ejerciendo, ¿no? Pero ¿cómo quedarían los 14 meses de investigación si es que se aprueba esta amnistía? Se puede seguir investigando, pero le das una protección a los comandos, más no a los que podrían haber ingresado después. Pero si las investigaciones revelan que uno de estos comandos sí cometieron delitos y ya están amnistiados. Evidentemente, lo que te está diciendo el doctor Albán, que para ese caso en que haya un atentado contra los derechos humanos sería inaplicable. No es fácil. No es fácil. No sé, pero ¿no sería mejor que culmine el proceso judicial? Bueno, anda a decírselo a toda esta gente que necesita seguir actuando, en que tiene rebrotes terroristas en el Perú y que son el personal de élite que lo estás necesitando, no tenerlos dando declaraciones en los juzgados, sino actuando en defensa de 27 millones de peruanos.